Estábamos esperándote, Virginia. No podíamos empezar sin ti. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre la primera jornada después de la comida tiene doble mérito. Así que muchísimas gracias a los que estáis acompañándonos aquí presentes y los que estáis siguiéndonos online o que de esto, digamos, grabado para futuras visualizaciones. Soy el moderador, me ha tocado el honor de moderar esta importante mesa. A continuación presentaré a los grandes profesionales que me acompañan, pero quería empezar dando las gracias a Daniel y a Virginia por pensar en mí, como no periodista que soy, para moderar esta mesa con periodistas y personalidades importantes del mundo de la comunicación, responsables de comunicación de tres grandes compañías. El título de la jornada es Industria, Innovación y el relato, ¿no? El papel que tiene la industria en este entorno que vivimos de la defensa. He venido esta mañana, he intentado escuchar dos de las mesas que ha habido previas y la verdad es que quería, por ponerme en contexto, sobre la mesa por la tarde, porque se ha hablado desde el punto de vista de defensa, desde el punto de vista de los medios de comunicación. Infodefensa es un medio de comunicación también, pero se ha hablado desde esa perspectiva del momento vital que está viviendo el sector de la industria de la defensa. Se ha hablado mucho, yo tenía aquí apuntado cultura de la defensa, ya lo he cambiado a conciencia de la defensa, como se ha expresado yo creo que más adecuadamente. Y al final, sin ninguna duda, quien toma un papel fundamental en este momento único que estamos viviendo es la empresa. Los directores de comunicación, los responsables de comunicación. Se hablaba, yo creo que hace años yo empecé a acercarme al entorno de la defensa en el 2019, es decir, soy bastante nuevo, pero he ido aprendiendo y apasionándome de este sector de forma muy rápida. Pero es verdad que en esos momentos pues, se vivía ese entorno donde se habla poco, no se quiere hablar, no tengo nada que decir, como decían bien esta mañana. Y ahora quizá, y luego no lo contarán, pues las empresas viven un momento diferente, donde tienen mucha información que contar, donde quieren llegar a más gente, quieren llegar a la sociedad y donde ahora ya no se trata de no sé qué decir o no tengo nada que decir, sino que ahora las empresas de alguna manera levantan la mano y dicen, oye, habéis dicho esto, pero yo más, o sea, y yo más, ¿no? Ese momento que estamos viviendo. Entonces, bueno, ¿quién me acompaña hoy aquí? Pues me acompaña Ana Martín, que es una profesional, bueno, de la empresa OESIA, es una profesional con amplia experiencia en comunicación, marketing y business to business, en gestión de proyectos en entornos público-privado. Actualmente lidera el área de imagen y marca de comunicación del Grupo OESIA. Ha trabajado en consultoría, en instituciones educativas como el Larry International University. Su trayectoria incluye más de una década en Ogilvy PR, donde dirigió campañas globales con grandes marcas. Es especialista en transformación digital y con habilidades en liderazgo y estrategia. Ana, muchas gracias. Rafael Moreno, director de comunicación corporativa de Indra Group, experto en comunicación y relaciones públicas con 35 años de experiencia como profesional en multinacionales, empresas del sector tecnológico y la defensa, coordinador de comunicación de TEDAE, para los que no las conozcáis, la empresa principal, asociación que agrupa más de 100 empresas del sector. Es doctor en Relaciones Institucionales por la Universidad Complutense, licenciado en Periodismo y máster de Defensa Nacional por la Universidad de Juan Carlos y en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa. Además, pues, tiene varios premios por su trayectoria en sus coberturas internacionales que ha estado también labrando. Y Mercedes Gómez, gracias Rafa, Mercedes Gómez, que es periodista y profesional de comunicación con experiencia en medios y administración pública y empresas. Tras 15 años en el equipo de redacción de la sección de Economía del diario El Mundo, ha desarrollado su carrera en el ámbito de la comunicación institucional corporativa. Su relación profesional con el Mando de Defensa comenzó en el Departamento de Comunicación del Ministerio de Defensa
y actualmente en Hisgesat como operador de satélites gubernamentales que y ella coordina la comunicación externa de la compañía. Muchísimas gracias, Mercedes, también. Entonces, vamos a dar comienzo. Existe la posibilidad de que preguntéis. Hay una serie de tarjetas que me pasarán. Cualquier persona que quiera en cualquier momento transcribir alguna pregunta, pues me la hacen llegar y en algún momento de la conversación, pues si viene al caso la hacemos y si no al final. Os animo también a los ponentes que me acompañáis a que de alguna manera dialoguemos. Vamos a intentar que sea por la hora pues esto lo más ágil posible y ameno para todos. Como decía al principio, la primera pregunta yo creo que está clara. Después de lo que hemos oído esta mañana, con esa transformación que tenemos que hacer de opinión en la sociedad, ahora vamos a hablar desde el punto de vista de la empresa, ¿no? ¿Vosotros consideráis que estamos en el momento propicio, de alguna manera, para conquistar esa opinión pública de la defensa desde la empresa? ¿Estáis trabajando para hacer ese cambio también en la sociedad? Puedes empezar tú, Mercedes, si quieres. Hola, buenas tardes a todos y agradeceros que estéis aquí en esta hora siestera, que no es muy cómoda, pero se agradece, ¿no?, que vengáis a escucharnos. Perdón. Luego quería agradecer a la organización su invitación, porque no siempre se puede hablar de la comunicación de forma interna. Normalmente hablamos de la comunicación desde fuera. Entonces, yo creo que esta es una excelente oportunidad para analizar un poco cómo trabajamos, ¿no?, y las necesidades que tenemos. Bueno, volviendo a la pregunta que ha planteado Pedro, yo diría que más que un momento propicio, es un momento decisivo para que las empresas empecemos a comentar qué es lo que hacemos. Digamos que la sociedad está sensibilizada como nunca. Podemos decir también que la inversión en defensa es uno de los pilares estrella de la agenda política, que hasta ahora eso nunca se había dado, y es un momento que tenemos que aprovechar pues para hacer relato, contar lo que hacemos y que la sociedad conozca los beneficios, ¿no?, que le aporta la defensa. Ana. Sí. A ver, yo creo que compartimos, sí. Bueno, me sumo a las palabras de Mercedes, así que gracias a todos, gracias a la organización. Yo creo que sí, que estamos en un momento muy oportuno. Creo que en España no ha habido un momento igual desde hace décadas. Y creo que desde las empresas es importantísimo que apoyemos en esa labor de difusión de la cultura de la defensa, ¿no? Yo creo que la defensa ha estado tradicionalmente fuera del debate público, del debate social. Es un tema que por lo menos en España no se hablaba. Y ahora yo creo que la sociedad está tomando conciencia de la importancia que tiene la seguridad, la defensa, no solo desde el punto de vista de tener unas excelentes fuerzas armadas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino de trabajar la seguridad y la defensa desde todo punto y ámbito, ¿no? Rafa. ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, yo me he traído una encuesta. En los últimos años el Ministerio de Defensa no ha hecho público sus encuestas sobre opinión pública e imagen de las Fuerzas Armadas del sector, pero TEDAI hicimos una recientemente, hace un par de meses, desde abril, que recoge los cambios o que intenta medir los cambios de la opinión pública y la seguridad de defensa después de los dos grandes acontecimientos, la pandemia y el conflicto de Ucrania, que son, entiendo, los dos detonantes que han transformado todo el sector, la percepción política, la opinión pública, ¿vale? Y ahí hay, pues, claroscuros. Por primera vez, la seguridad de defensa está, para todos los españoles, entre el número 3 en las preocupaciones, algo que no había ocurrido nunca. Nunca, quiero decir, nunca nos tendríamos que ir, yo qué sé, a las guerras de Marruecos, del norte de África. Quiero decir que por primera vez la población española tiene conciencia de que existe una amenaza y que la seguridad y la defensa requiere
unos recursos y una atención, que es la base de todo, porque el soporte de nuestras empresas, de nuestro negocio, de nuestros sectores, depende de que la percepción es que seamos útiles. Dicho esto, que creo que es positivo y que es el punto que creo que estamos remarcando, el otro dato que a mí me viene muy mal porque me desnuda es que el 70% de los españoles, 7 de 10, piensa que no somos suficientemente transparentes. Quiere decir que la labor que tenemos por delante es inmensa. O sea, ahora somos relevantes, ahora estamos exigiendo recursos, se nos van a dar recursos al sector, a las empresas que estamos en él, pero tenemos que hacer un trabajo tremendo para explicarlo, para justificarlo, para darle sentido, porque para mí, desde la empresa y comunicación, lo importante es que esto no sea una flor de un día, que esto tenga una permanencia en el tiempo. Y para eso tenemos que demostrar que el dilema de la mantequilla y los cañones, algo que hoy en día la sociedad española no tiene tan claro si apostar por la seguridad es no quitar recursos para temas sociales, es un dilema falso, como en este caso el Gobierno está manteniendo. Es decir, que aumentar los recursos, las necesidades del sector no requiere o no necesariamente obliga a recortar los recursos que requiere otros sectores. Me paro aquí. Muy bien. Luego te voy a preguntar, hay algunas preguntas ya que estamos en la universidad y entiendo que aquí hay jóvenes que les interesa lo que contéis, porque lo están estudiando. Luego haremos preguntas, alguna concreta, exactamente cómo estáis trabajando este tema dentro de la empresa. Pero vamos a poner el otro lado, al hilo de la encuesta que has dicho y lo que hemos hablado, habéis dicho desde el punto de vista de la empresa, y ahora vamos a hablar desde el punto de vista de defensa, ¿no? de la parte del Gobierno. Esta mañana ha habido algún periodista que ha hecho una crítica real a que las Fuerzas Armadas tendrían que dar más visibilidad a lo que hacen, ¿no? Tener más capacidad de dar visibilidad. Digamos que desde vuestras compañías, desde vuestras organizaciones, vosotros habéis notado un cambio los últimos años de alguna manera, en esa facilidad de poder informar y desde que de defensa os facilite vuestro trabajo. ¿Habéis notado un cambio frente a lo que han dicho esta mañana? Cualquiera de los tres. ¿Quién se atreve el primero? Yo voy a hablar por el caso de Hisdesat, ¿no? Y yo quiero decir que para lo que ha sido la promoción y difusión de los nuevos satélites militares que van a trabajar para el Ministerio de Defensa, el Ministerio en todo momento ha colaborado con nosotros para dar a conocer y difundir entre la sociedad los valores de esos satélites. Entonces, en este sentido, yo no tengo queja. Yo no sé si en otros sectores que son más opacos la cosa funciona de diferente manera. No sé si mis compañeros pueden opinar. A ver, yo tengo una memoria de 4 años en este sector, con lo cual, pero sí que llevo percibiendo durante todo este tiempo que desde el Ministerio, o sea, desde las organizaciones de defensa, sí se hace un esfuerzo notable por comunicar y por difundir la cultura de defensa. O sea, yo creo que, de hecho, la presencia de profesionales de las Fuerzas Armadas en esta jornada y en otras jornadas, múltiples jornadas y, bueno, y en la agenda pública así lo constatan. Lo que yo creo es que desde la Administración no se puede hacer toda la labor. O sea, yo creo que esa labor tiene que estar acompañada de la industria, de las empresas y, por supuesto, creo que hay que estar atentos a las encuestas y a los estudios que se hagan para ver dónde hay que incidir más en transparencia, ¿no? Seguridad y defensa es probablemente el sector más regulado que hay en una sociedad, probablemente con salud. Todo el presupuesto, el 99% de lo que es defensa, puede haber empresas duales, es presupuesto estatal. Y la transparencia llega hasta el límite que cuando se publicitan muchos de los concursos se da hasta el margen de que va a ganar cada empresa y no puede ganar más. Otro tema es
que hay que profesionalizar esa información. Es decir, ahora hay muchísima atención de los medios, pero los medios, en el fondo, no son profesionales de la seguridad y la defensa, porque la información está disponible, ¿vale? Pero claro, hay que trabajarla, hay que buscarla. Es verdad que a lo mejor es una información menos sexy, podría decir, que otros, y por tanto es más dura, y a lo mejor los medios van buscando otra atención. Pero la transparencia es muy grande, es máxima, a nivel de lo que es gasto, de lo que es funcionamiento. Dicho esto, faltan profesionales de la comunicación, mejor dicho, falta una mayor implicación de las empresas del sector de seguridad y defensa en temas de comunicación. O sea, los gabinetes de comunicación siguen siendo escasos, sigue habiendo poca gente y hay un esfuerzo que hacer desde la empresa también. El ejército lo tiene y el ejército también esto está haciendo muchas cosas. Yo el otro día estuve en el primer curso de comunicación del Ejército de Tierra específico, aparte del que hace defensa para fomentar y ampliar los profesionales en comunicación, ¿no? Y convertirlo en una especialidad como otra más, porque hoy en día el Ejército requiere, para hacer sus labores y para tener sus recursos, que la sociedad le entienda, le comprenda, y las empresas también. Por tanto, yo no creo que haya una falta de transparencia, hay una falta de profesionalización para encontrar esa información y para darla, y para empujar, o sea, para empujar hacia ello. Es verdad que nuestro sector es un sector, probablemente como otros, delicado, es decir, yo hay mucha información que aunque me gustaría darla, no la puedo dar, ¿vale? Pero, y eso los profesionales que más o menos trabajan en ese sector lo entienden, ¿vale? Siempre va a haber una cierta, llamémosle, tensión entre el profesional que busca de periodismo, que busca y lo que yo le puedo dar o no le puedo dar, pero yo no creo que haya un problema de acceso, es más un tema de trabajar más en profundidad y de difundir más la información que ya está disponible. Bueno, y esa circunstancia, ¿no? Es que yo no puedo comunicar todo lo que quiero o todo lo que me preguntan, es una circunstancia común a otros sectores. O sea, no hay nada diferente a una información del sector financiero, o sea, a una práctica en el sector financiero, educativo. Yo creo que ahí compartimos códigos comunes. Yo quería hacer un apunte con respecto a lo que ha comentado Rafa y yo creo, en mi opinión, sería necesario que las empresas nos acercásemos más a los periodistas en temas de formación y cualificación. La mayoría de estos temas son novedosos para ellos y ellos no tienen, tú comentas que tienen información de tirar, pero a veces en determinadas circunstancias o te lo explican sobre el terreno o es imposible. Entonces yo creo que en ese caso, yo creo que las empresas deberíamos estar más cerca de los periodistas para darles esa formación y que pudieran trabajar, cuando se pongan a trabajar con ciertos temas, que sepan con lo que están trabajando. Pues me habéis puesto, como se diría, la pelota para rematar, hablando de la formación, digamos, de los jóvenes. Y yo creo que hay un problema generalizado que es el tema del talento, que ahora todas las empresas en general, y en este sector en particular, pues siempre se habla de que estáis entre las empresas fichando porque no hay gente, no hay formación, las administraciones están volcadas en intentar impulsar nuevos planes de formación, en acercar gente, el talento y la gente joven, y sobre todo, eso hila mucho con esa conciencia de la defensa para que los jóvenes se sientan atraídos por este sector, con lo cual la comunicación vuelve a tomar un papel fundamental y ahí los medios, entre los cuales me incluyo, tenemos un papel básico, que es intentar acercar toda esa información que hacéis vosotros y que hacen las empresas y que hacen las Fuerzas Armadas a la sociedad, ¿no? Hablando de talento, me gustaría saber, dentro de esas estrategias de comunicación, que yo creo que esto será interesante, cómo estáis trabajando este tema de la atracción de talento o de que la gente permanezca desde el punto de vista de, no sé si en mucho o en poco grado se afecta, pero si también desde vuestro departamento estáis trabajando esa parte. Venga, me animo. Desde la empresa o desde esta industria yo creo que se trabaja desde dos perspectivas. Fomentar la proliferación de
de promociones de ingenieros o de profesionales capacitados, profesionales técnicos, y en ese sentido hay un trabajo que se hace con todo el ecosistema educativo, pues colaborando con cátedras, con aulas, bueno, pues con todo el ecosistema universitario, ¿no? Y centros de formación y de investigación. Y por otra parte hay una labor que es interna, que es de retención del talento y también de captación, ¿no? Y ahí la comunicación efectivamente pues es fundamental. Yo creo que cada vez más son las empresas que hacemos, o sea, tenemos estrategias de marca empleadora, ¿no? que consiste en transmitir a los profesionales que hay un proyecto, o sea, que tienen la capacidad de formarse, de crecer, de desarrollarse en proyectos que son de calado, que son de futuro, como es toda esta industria, y que además hay un proyecto que conecta o que puede conectar con sus propósitos, con su propósito vital, ¿no? que hay proyectos ilusionantes. Y efectivamente, sí, la comunicación en este sentido es clave. Ahí ya no solo los medios, Pedro, que también, pero en este ámbito, todo el trabajo que se hace en redes sociales, difundiendo lo que somos, lo que hacemos, lo que pueden hacer los profesionales, es muy importante. El 30% de mi trabajo son mis públicos internos, especialmente recursos humanos. Indra ahora mismo tiene 120 posiciones abiertas que no es capaz de cubrir. Entonces, a mí a lo mejor cuando yo llegué aquí pensé que mi trabajo era hablar con periodistas, y una parte muy importante de mi trabajo es satisfacer en este caso la necesidad enorme que tenemos de profesionales. Y no estamos hablando de ingenieros solamente, gente de formación profesional. Madrid en este sentido es horrible, es el peor mercado que puedes haber, porque la competencia es brutal, pero tú piensas que a lo mejor vas a otros lugares y es peor aún, porque hay menos. O sea, en Asturias, por ejemplo, es que no salen ingenieros, nos los robamos entre nosotros, es imposible, es muy difícil, ¿no? Probablemente es uno de los mayores cuellos de botellas que tiene el sector. Va a crecer, va a doblarse el sector, y necesitamos forzosamente ya no solo retener, que también, sino encontrar gente que se atraiga, ¿no? Y ahí hay estrategias concretas, las que habéis mencionado. Una que hemos lanzado en la Escuela de Organización Industrial, hemos promocionado o propiciado un posgrado de industria. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos gente que entre, sino necesitamos que la gente que lleva ya un tiempo asuma nuevas responsabilidades para poder que la gente de abajo entre por debajo. Para eso hay ingenieros, hay economistas, hay abogados que tienen que aprender más del mundo de la defensa, tienen que especializarse, ¿no? Por tanto, es una parte, en mi caso, es una parte muy importante de mi trabajo. Ahora mismo, te digo, tenemos un programa, un plan de comunicación solo para hacer visibles las ofertas que tenemos, no las que van a venir, regionalmente y en ciudades concretas, porque ya las proyecciones que tenemos obligan a que no vamos a poder llevar a cabo los programas que ya están contratados si no somos capaces de atraer nuevo talento, ¿no? Y la realidad es que el momento nos ayuda, porque es verdad que nos ayuda, pero competimos con todos los demás. O sea, yo tengo que ofrecerle algo mejor que el que hace automóviles, o el Google, o el Amazon. Y esto requiere una aproximación, porque además aquí no buscamos la endogamia, al revés, buscamos gente que nos traiga otras perspectivas que no son las que ya tenemos dentro de la empresa, ¿no? Por tanto, claramente es un... Y aquí sí que es verdad que nos apoyamos en consultores, en gente que nos ayuda, porque a veces internamente no llegamos ahí. Gracias. Bueno, yo no puedo comentar mucho de esto porque es un tema que lleva directamente el Departamento de Recursos Humanos, pero por lo que he podido investigar y me han comentado, también hay problemas para incorporar nuevo talento a la empresa, y ellos ahora pues están poniendo en marcha estrategias de tal forma que vendan un valor diferencial de la empresa con respecto a los demás. Ellos, por ejemplo, hablan de vinculación profesional a un proyecto único, Made in Spain, y así pues intentan captar a nuevos talentos. El problema es que no es fácil y faltan talentos para todos.
Sí, yo creo que es... Perdona. Perdona, Pedro, no, yo quería apuntar a raíz de lo que ha dicho Mercedes, que efectivamente este es un trabajo híbrido entre los departamentos de comunicación y los departamentos de recursos humanos, pero es verdad que estamos abocados a entendernos porque sin mecanismos apropiados de difusión y de hacer llegar los valores, el mensaje, es que no es posible. Sí, yo creo que es el gran problema que viene por delante. Como tú decías, sobre todo con la perspectiva de trabajo que va a haber para los próximos años, sin ninguna duda. Vuelvo a reiterar que está abierto el turno de preguntas en cualquier momento, que paséis el cuestionario y por descontado la traslado a nuestros queridos ponentes. Rafa, tengo que preguntarte, evidentemente una multinacional, o sea, una empresa como Indra Group, lo que es ahora, claro, con ese plan de expansión que tiene, ¿cómo estás trabajando? Porque yo creo que eso es interesante para los alumnos. ¿Cómo estáis trabajando la comunicación con ese plan de expansión que estáis mostrando, digamos? ¿Es la respuesta honesta o la políticamente correcta? ¿Cómo podemos? Realmente el proyecto es tan ambicioso que es... la comunicación es un ejercicio de planificación. La improvisación solo te lleva al error. Y para eso necesitas tiempo y necesitas reflexión, ¿no? Aparte de manos y de gente que te ayude, ¿no? Lo que pasa es que la velocidad de los acontecimientos no solamente produce con Trump y tal, se produce en el día a día de mi empresa. En mi empresa todos los días yo no sé lo que va a pasar, ¿no? Y entonces te dificulta la posibilidad de planificarlo a medio y a largo plazo, ¿vale? Dicho esto, la idea nuestra es, vuelvo a lo mismo, de trabajar el hoy, pero con una visión a medio plazo de permanencia. ¿Por qué? Porque los valores van a estar, las empresas van a sobrevivir, ¿no? Y tan malos son las épocas de duras, donde no hay dinero y donde tienes que superar y retener el talento, aunque no haya programas, como los que tienes muchísimos programas, porque no gestionas todo correctamente. Para nosotros lo más importante es intentar dar una coherencia a todos esos mensajes. Indra Group es una empresa que está muy diversificada, 140 países, sectores puramente privados o mercados de defensa, pero todos tienen que tener una coherencia y todos se tienen que sentir dentro del proyecto. Y es un proyecto que en este caso no es solo español, es un proyecto extranjero y por tanto cuando piensas en la comunicación, nosotros tenemos alrededor de 50 personas en el extranjero dedicadas a comunicación, a gestionar en Perú, en Colombia, en Malasia, en Londres. Y bueno, esto sí que es un reto desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Dicho esto, mi día es absolutamente increíble, nunca sé qué va a pasar y es bastante fantástico. Pero dicho esto, yo he acuñado la palabra de surfear. No soy capaz nada más de sacar la cabeza cada día. Espero que algún día tengamos un poco de calma y podamos un poco reflexionar un poco más, ¿no? Pero yo creo que estamos viendo, al menos a mí, una época absolutamente fantástica, porque estás viviendo futuro, estás viviendo crecimiento, estás viviendo España. O sea, no todas las épocas han sido tan bonitas, ¿no? Con todos los retos y con todas las incertidumbres, ¿no? Pero eso es comunicación. Comunicación es gestionar un poco la incertidumbre permanente, ¿no? Esa improvisación que te requiere el estar muy pegado al día a día. Y luego, en mi caso, trabajar con miles de ingenieros que planifican todo a 20 años. Y digo, ya, pero que esto no se produce en 20 años, ¿no? Sí, ese es mi día a día. La verdad es que es apasionante escucharte y escuchar, o sea, los que vivimos estamos igual. Y es lo que yo creo que este tipo de eventos y otros en los que participamos son fundamentales porque si nos escucharan más, si vieran más la pasión con la que contamos estas cosas y las vivencias y lo apasionante que, o sea, da igual, cualquiera de los que están aquí sentados, yo no me voy a poner, pero tendrían que decir las horas que trabajan al día, pero no se quejan, o sea, se quejarán cuando lleguen a casa, pero no se percibe, digamos, una sensación de estar a disgusto, sino transmiten pasión, porque es un sector
realmente apasionante. No sé si tenéis algo más que aportar, que te ¿Me iba a gustaría preguntar a hacer ti. una Sí, sí, una claro. pregunta, Rafa? Por ¿Sí? supuesto, por Sí. supuesto. Al hilo de todo lo que has contado y del momento que vivimos, ¿no? Desde los departamentos de comunicación de las empresas, tú más que otros, desde luego, ¿tú crees que podemos morir de éxito? Absolutamente. Pero si no lo intentas, nunca sabes si vas a morir de éxito. Quiero decir, el reto ahora va a ser gestionar y dimensionar tus empresas al crecimiento que tiene el sector, en este caso, ¿vale? Pero no solo comunicación, sino a mí me preocupa menos comunicación que a lo mejor los departamentos de producción o de fabricación, ¿no? Que van a tener retos de ingeniería o métodos de producción realmente muy sorprendentes, ¿no? Para mí, comunicación lo entiendo como un departamento de servicios. Yo no estoy en el core business de mi empresa. Mi core business de mi empresa son los ingenieros, son los que fabrican, los que diseñan. Yo soy un departamento de servicio para ellos. Entonces, para mí lo importante es que ellos intentar hacer su trabajo más fácil. El de desarrollo de negocio, que tenga más facilidad para que le den el contrato. El ingeniero, el de recursos humanos, para que encuentre al ingeniero. El ingeniero para que, si tenga un problema, mi acción le pueda servir de algo, ¿no? El problema es que ahora la demanda de servicios que me dan no me llega para contestar a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa sensación de que no llego a todo y que se acumulan las cosas es real, ¿no? Yo espero que algún día nuestros jefes nos hagan caso y nos dimensionen a nosotros también acorde con el momento que hay, ¿no? Porque es verdad que yo he vivido épocas donde había semanas y nadie me llamaba. Yo decía, fenomenal. Ahora, cada día, llego el día y tengo 25 llamadas, o sea, ¿no? Cuando hablábamos de transparencia, bueno, pues esa es la transparencia, ¿no? Al menos responder, estar ahí, y a veces no llegas, ¿no? A veces no llegas ahí, o no llegas en el tiempo que a lo mejor requiere en ese momento, ¿no? Y comunicación no solo es prensa, yo insisto aquí, o sea, nosotros trabajamos con muchos públicos y en instituciones ahora, yo qué sé, las autonomías son tan o más importantes que a lo mejor el gobierno central, los ayuntamientos, hay muchos elementos, o sea, por eso comunicación no es solo medios de comunicación, y en ese sentido la formación en el sentido amplio de la comunicación, cada vez más las empresas lo requieren, y le llegas a un periodista y le dices, no, tienes que hacer un dossier para explicar al concejal no sé, el otro día, tenemos que cambiar una rotonda porque el camión no pasa. Y entonces tenemos que ayudar a quien tiene que sacar el camión, y me dice, oye, ayúdame a ver cómo conseguimos y tal. Eso está entre relaciones públicas y comunicación. En mi caso, relaciones públicas está en mi departamento, ¿no? Bueno, pues eso es un trabajo. Y a veces le digo al periodista y me dice, ¿de qué me estás hablando? Digo, ya, pues esa es parte de nuestro trabajo. No solo exclusivamente medios, que también, ¿no? Digamos que te refieres a todo lo que se refiere a la imagen y reputación de la empresa, ¿verdad? Correcto. Pues al hilo de eso, hablando de jefes y hablando de estructuras, de cambios, de papeles donde pasas a ser periodista, a ser alguien que gestiona cómo pasa un camión, también es importante que contéis que entiendo que en este nuevo entorno las estructuras internas también tienen que cambiar y también tienen que tener esa orientación hacia y dar importancia a vuestro papel dentro de la compañía, y por otro lado se tiene que ver respaldado cada vez más desde la gerencia, CEO, presidencia, desde el comité ejecutivo, la importancia de la comunicación. En vuestros casos, ¿notáis también eso? O sea, ¿percibís que desde arriba, ahora que no están aquí sentados, tenéis ese respaldo como departamento, como área? Yo recomiendo, y lo he recomendado con poco éxito, que los cursos de formación se los den a mis jefes, ¿no? A mis CEOs, a mis presidentes, ¿no? Quiero decir, es obvio que sí, pero ellos te miran a ti. Ellos tienen una función y son conscientes de que ellos son los portavoces y tienen una función muy importante en la parte de transparencia de la empresa. Pero los especialistas se supone que somos nosotros. Nos miran a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dar la propuesta. Y eso a veces no es fácil, porque a veces tienes que decir, tú piensas una cosa, pero yo opino otra. Tú decides, pero luego después vemos quién acierta, ¿no? Lo que sí que es verdad es que cuanta más responsabilidad, más transparencia. Si yo gestiono 1.000 millones, no es igual que gestiono 10.000 millones. Y eso sí que son conscientes las empresas en global, ¿no? Otra cosa es que luego lo lleven a la práctica.
¿no? Porque luego eso es una función de todos los días, no solo de vez en cuando, ¿no? Y esa es una tarea que a veces hay que encontrar el momento, hay que explicarle al jefe por qué tiene que dejar algo y dedicarse a hacer una entrevista o a dedicarse a hacer algo, ¿no? Y eso es una lucha. Tú luchas con todos los demás de mi empresa. O sea, tengo que valorar, tengo que darle valor a lo que hay. Y él lo tiene que ver. ¿Por qué ese tiempo o esa dedicación merece la pena dedicarla a nuestra área, a nuestros cometidos y no a otros, ¿no? Sí, aquí... Tú lo tienes fácil. Yo lo tengo fácil, efectivamente, sí, yo lo tengo fácil. O sea, mi caso es un caso en el que la dirección entiende perfectamente la importancia de la comunicación, ¿no? Pero también comparto, ¿no?, lo que dice Rafa, que al final, bueno, pues a quienes miran es a nosotros, ¿no? Pero también quiero añadir que es muy importante la figura del primer ejecutivo de la compañía, de la alta dirección, porque son los principales embajadores de la marca, de la compañía, y ellos son los transmisores de los valores y son los primeros transmisores de un proyecto que es ilusionante, ¿no?, que tiene que enganchar a la sociedad. Quería apuntar que, aparte de la estructura, quizás también habría que adoptar cambios en los planteamientos, porque en general, aunque no todas las empresas se cumple el caso, en general digamos que las fórmulas de comunicación de las empresas de defensa para conectar con la gente y con los nuevos públicos están bastante obsoletas. Entonces, yo creo que en este sentido se debería hacer un esfuerzo por modernizarse para llegar a esos públicos y darle a conocer nuestros mensajes. Muy bien. Sí, apunto. Indra intentamos ser lo más autónomo posible interno, ¿no? Pero yo en Departamento de Comunicación, o mi departamento, o el Departamento de Comunicación, tiene más gente que no es periodista que lo es. Gente de vídeo, gente de redes que no son necesariamente periodistas. O sea, que ahora hay muchos más perfiles del puro periodista entendido que el que escribe un texto. Es que no tiene nada que ver hoy en día. Sobre todo si buscas llegar a una audiencia más amplia que no un nicho, ¿no? Pero a la vez, en mi caso, yo tengo que apoyar a negocios que sus audiencias son muy específicas y que a lo mejor no quiere llegar al público general, sino quiere llegar a determinados decisores o que pueden estar en España o fuera, ¿no? Por tanto, hay una variedad de especialistas muy amplia que tienes que comparten contigo el concepto más amplio de comunicación. Y, por supuesto, vídeo, redes, todo eso está incluido ahí, ¿no? Diseño, toda la parte gráfica. Que hablaba de forma genérica, no todo el mundo se adecua al planteamiento que hemos hecho, pero en general yo creo que las empresas de defensa tienen que renovarse y actualizarse. Sí, o sea, efectivamente, lo que pasa es que yo aquí quiero decir que también en la industria de defensa, en el sector de la seguridad y la defensa, hay muchas empresas que son tecnológicas, ¿no? O sea, cuya base es eminentemente tecnológica. Y yo creo que cuando la tecnología está en la base, o sea, cuando hay un germen de comunicación que es tecnológico, es más fácil que haya una estructura de comunicación moderna, actualizada y que siendo B2B enlace con pues con la sociedad en general, ¿no? Con lo que es el gran público. Vale, pues ya voy teniendo aquí preguntitas, algunas con chicha y hay preguntas aquí de todo tipo, ¿eh? O sea, cuidado con el perfil de personalidades que tenemos. Voy a hacer una fácil y luego voy a ver si agrupo, ¿vale? Pero esta, la verdad es que no sé si, bueno, yo creo que es una pregunta que está bien traída, pero no sé si a lo mejor se sale un poco de la parte de comunicación, pero la ha hecho el público y hay que aceptarlo y ponerla sobre la mesa. Entiendo que vuestras empresas, pues eso, ¿cómo van a absorber las empresas el aluvión de fondos europeos a nivel de proyectos y si hay capacidad, hablando de que no hay talento, si hay capacidad realmente para asumir toda esta cantidad de fondos que se supone que van a venir? Eso lo añado yo. También al hilo, si queréis contestar dos, porque están relacionadas con todo este programa europeo de rearme de la Unión Europea, si debería abrirse a otros países.
a ver, no podemos decir que no. Llegaremos hasta donde llegaremos y buscaremos la mejor respuesta, pero no existe un no. Otra cosa es que seamos realistas en los tiempos, ¿no? Yo digo de broma que cuando Julio Verne escribió El viaje a la luna, pues nadie pensaba que íbamos a llegar a la luna. Era absolutamente una ficción. Y el hombre ha llegado a la luna, ¿no? Bueno, eso creemos. Quiero decir que es una cuestión de tiempo y de dinero, y de querer hacerlo. Es verdad que el reto es grande, pero no sé si es muy grande, menos grande o súper grande. Lo que requiere es una transformación y un esfuerzo como nación o como Europa, ¿no? Y ahí nos exige un poco, como dicen los americanos, pensar un poco fuera de la caja. O sea, las respuestas no van a estar en lo que hemos hecho en el pasado, tenemos que trabajar con nuevas ideas, ¿no? Yo qué sé, nosotros no encontramos ingenieros, pues hay gente de formación profesional absolutamente fantástica que ha resuelto problemas que no sabíamos cómo resolver, por ejemplo. O sea, hay que buscar soluciones para acortar los tiempos que permitan cumplir los proyectos que tenemos. Pero yo creo que no debemos irnos a la melancolía y decir, ahora que lo tenemos, que no somos capaces de hacerlo. ¿Qué somos capaces de hacer? Pues hombre, aquí, y que no se entienda esto como un comentario político, tiene que ser razonable la aspiración. Yo tengo con las instalaciones, con la capacidad productiva que yo tengo, yo puedo aumentar un 20 o un 30%, pero ¿puedo aumentar a 120? Pues no. Tendré que traer otra fábrica y construirla. Nosotros estamos alquilando y construyendo instalaciones en Córdoba, en Asturias, en Cataluña. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es imposible que lo hagamos con la situación que tenemos. Pero yo creo que el reto hay que decir que sí, con realismo, ¿no? Aquí el problema en este caso es las expectativas, que tú no te tienes que pasar de optimista, y en este caso la administración, que es quien nos contrata, también tiene que saber qué es lo que puede pedir. Y si lo que pide la industria nacional no lo puedo dar, pues lo tendrá que dar otro proveedor extranjero, es lo que hay. Lo que pasa que sí que es verdad que en este caso yo sí que estoy de acuerdo con la estrategia de industria de defensa que plantea el ministro de Defensa actual, en que dice, bueno, lo primero es buscar que la respuesta lo tenga en España. Y si hay que capacitar empresas españolas o hay que crear empresas españolas, potenciemos eso en la manera en que sea posible. Que las empresas españolas o el tejido industrial español o la tecnología no lo permite, pues bueno, vámonos a Europa. Busquemos esa sinergia. Que en Europa tampoco lo hay, porque habrá sistemas o cosas, bueno, pues iremos a terceros, pero que esos terceros, en vez de que sea una venta que no tenga ningún retorno, que ese programa lo hagamos de tal manera que capacite a empresas españolas que hasta ese momento no hagan eso para que lo puedan hacer. Esa es la lógica. Otra cosa son los tiempos. También hay una cierta... el sector vive un momento tan espectacular que hay un cierto miedo a que la ventana se cierre muy pronto. O sea, no sabemos cuánto va a durar esta ventana. No sabemos cuánto realmente vamos a seguir sintiendo la amenaza tan clara como la sentimos ahora. Entonces, por eso, tanto por la parte política como por la parte empresarial, hay una aceleración de intentar dar respuesta lo antes posible. Pero es evidente que esto no es de un día, no va a ser hoy ni mañana. Estás hablando de los programas de defensa. Yo como periodista fue una de las primeras sorpresas que yo me llevé. Yo vivía en un mundo donde no había nada para... Yo trabajaba en la agencia de noticias, no había nada para mañana. Mi día terminaba en cada día. Yo limpiaba todas mis noticias y el día siguiente empezaba. Y llegué a la industria de defensa y los programas son 15 años. 15 años. Yo decía, 15 años. Yo trabajando sobre el mismo tema, 15 años. Los periodos son todos muy largos, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que decir que sí. Yo creo que hay que decir que sí, siendo realistas, cautos, diciendo que hay que decir que sí. Ana, Mercedes, ¿qué tenéis que comentar? Yo de este tema prefiero. Nada. Ana. Yo prefiero poco. O sea, no lo sé, porque es que no lo sé, no me corresponde a mí. Eso le corresponde, creo que no estoy segura que a mis mayores, ¿no? Lo que sí que estoy segura es que desde mi compañía, ¿no? Y desde la empresa, lo que es importantísimo es cumplir los compromisos, ¿no? Entonces,
Y ahí, pues desde la figura que yo ocupo en esta jornada, pues lo que creo es que desde los departamentos de comunicación, marca, relaciones institucionales, lo que tenemos que hacer es contribuir, ayudar a que eso se haga en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y bueno, y ayudar a contarlo. Muy bien. Otra pregunta que me han trasladado, que la voy a... es escueta, pero voy a intentar ponerla en contexto, que viene esta mañana hablaban de las guerras híbridas, de la desinformación, de, digamos, las fake news o bueno, todo este tema de bulos y este mundo de desinformación en el que vivimos. Entonces, la pregunta concreta es cómo trabajáis desde vuestra compañía el tema de la reputación y en un entorno en el que constantemente pues, están saliendo pues, noticias que muchas veces no son ciertas o tienen una tendencia clara a dañar la imagen de una compañía. ¿Cómo internamente, yo creo que sería interesante para los jóvenes, cómo trabajáis internamente esos gabinetes de crisis por temas de reputación o cómo trabajáis rápidamente para saber cómo lanzar un mensaje, no lanzarlo, en fin? Yo creo que eso es interesante. Sí, bueno, yo la verdad que puedo agradecer que no me he encontrado en demasiadas situaciones de este tipo, ¿no? Pero bueno, si alguna vez se ha dado, lo primero que hemos hecho es ver de dónde salía esa información, ¿vale? Y una vez que teníamos un poco el origen, pues intentar contrarrestarlo, ¿no? Para que nos hiciera el menor daño posible. Pero como te digo, o sea, gracias a quien sea, no nos hemos encontrado en demasiadas ocasiones con esos casos. Yo creo que yo creo que eso es un riesgo al que nos enfrentamos todos y que también aprovecho para enlazar con otras cuestiones que se han hablado. Creo que cuando nosotros hablamos de seguridad y defensa, como probablemente ya se ha comentado esta mañana, no solamente estamos hablando de una guerra, ¿no? Estamos hablando de amenazas híbridas que nos afectan a todos y, por supuesto, a las empresas también. Desde el punto de vista de la reputación, yo creo que es fundamental, y aunque pueda parecer manido, pero creo que es fundamental la honestidad y la transparencia, ¿no? Y el coger el toro por los cuernos y actuar de forma serena, rápida y sobre todo honesta. Bueno, dos áreas. La área de redes, por decirlo así, o de la opinión pública en general, y el área de medios. Redes, nosotros tenemos una persona todos los días que por la mañana nos hace un informe de lo que ha escuchado, y tenemos un informe semanal. Y si es en redes, y si lo que estamos detectando es en redes, el equipo de redes entra en ello. Entra y determina si hay alguna cosa que hay que corregir, que hay que seguir, que hay que contrastar de alguna manera, ¿vale? Redes es difícil, no es tan fácil como parece, necesitas gente muy especializada que sepa y que gestione, ¿no? Tenemos la huella digital, tenemos un equipo que nos asesora para la huella digital, que determina, hace una especie de mapping de cuál es nuestra reputación en redes. Miramos si es lo que debía ser, si es lo que queremos que debía ser, y si no, actuamos. Y ahí puedes actuar de muchas maneras. Puedes actuar llamando a los medios, puedes actuar generando contenido, puedes actuar de varias maneras para dirigir o para mejorar tu huella digital. A nivel de medios, nosotros a nivel de medios a las 8:30 de la mañana tenemos todos los días una call en la que analizamos si lo que ha salido en medios es lo que creemos que debe de salir. Si hay algo que no es correcto, alguien que hay que llamar, inmediatamente generamos una respuesta. ¿Quién llama a quién? ¿Cómo lo corregimos? ¿Cómo lo hacemos? Y eso lo volvemos a hacer después de comer. Si ha habido algo durante el día, que pasa algo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la desinformación, si es muy grande, la capacidad de tu reacción a ella es pequeña, ¿vale? Estamos hablando en situaciones normales, no en una crisis especial, ¿no? En nuestro caso, eso lo tenemos duplicado en España, que es un mercado importante, pero lo tenemos fuera también. Entonces, en América Latina tenemos algo parecido que gestiona redes en América Latina, ¿no? Gracias a Dios tampoco hemos tenido un caso grave. Tuvimos una, al parecer, de suplantación
eso sí que lo hemos tenido en redes sociales, suplantación de perfiles o suplantación de tal, pero fue relativamente fácil en este caso la gestión de, eliminar los perfiles que eran falsos, ¿no? Nosotros también vigilamos no solo los perfiles de la compañía, sino también de trabajadores que digan que son de Indra. Y si entendemos que ha habido algo, nos ponemos en contacto con ellos. Esos son perfiles personales, pero sí que vigilamos que a nivel de lo que es la red, la imagen de Indra esté alineada con nuestros valores. No tienen obligación de identificarse, pero si voluntariamente lo hace, sí que les decimos cuando encontramos algo que no es correcto. Entre otras cosas porque el CNI nos lo ha dicho. El CNI nos ha dicho que tengamos cuidado porque hay malos que sí que siguen a nuestra gente, a nuestros ingenieros, a gente importante. Por tanto, bueno, nosotros trabajamos en el caso de defensa en un sector que hay que ser consciente de ello, ¿no? Y a veces, pues bueno, pues no necesariamente piensas que tú vas a ser objetivo de alguien, ¿no? Pero ciertamente hemos recibido esos informes, ¿no? Sí. Al hilo de lo que comenta Rafa, cada vez son más importantes los departamentos de seguridad de la información y cada vez tienen una mayor incidencia sobre toda la actividad de la organización y muy especialmente en el caso de todo lo que es público, ¿no? Todo lo que es comunicación y es público. Vale. Tenía una pregunta que ahora hablabais de comunicación, luego pasaré a otra pregunta del público, pero hablábamos decías de la dificultad, por ejemplo, de encontrar gente en Asturias, a nivel de comunicación, pensando en España, ¿cómo estáis trabajando el tema de, trabajáis en empresas, por ejemplo, tú, Ana, tienes bastantes regiones, tú eres a nivel más nacional, pero Indra también tiene sus áreas. ¿Trabajáis esa comunicación de forma común o de forma independiente en función de la comunidad? ¿También tenéis un equipo y hacéis algunas acciones concretas que no las hacéis a nivel nacional? Bueno, empieza Rafa. A ver, en Grupo OSIA, para nosotros la capilaridad, o sea, la vertebración del territorio es importantísima, ¿no? Nosotros empezamos en Castilla-La Mancha y ahora, o sea, y para nosotros es muy importante transmitir el valor de la compañía, de la organización, el valor que aporta a cada territorio, ¿no? Con la cadena de valor de defensa se va a incrementar exponencialmente, eso va a beneficiar a todas las comunidades, a todas las regiones, y eso está totalmente alineado a nuestra forma de entender la vertebración del territorio, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues nosotros trabajamos con cada una de las comunidades, cada una de las regiones donde tenemos presencia, comunicando el valor que nosotros aportamos a esa región, ¿no? Que es, es un valor que está basado en lo que es esencial, ¿no? en nuestra estrategia, que es, somos una empresa hiperespecializada que invierte en tecnologías disruptivas, con lo cual genera un ecosistema de I+D, de proyectos tecnológicos de altísima tecnología. Generamos alianzas tecnológicas con grandes de la industria y con empresas también especializadas, y todo eso nos permite llevar nuestros productos fuera, ¿no? Internacionalizarnos. Con lo cual, lo que hacemos es ofrecer un proyecto tiene presencia solo en toda España, sino que tiene presencia en el mundo entero, ¿no? Y ahí, efectivamente, el trabajo con los medios de comunicación locales es fundamental. Creo que es muy parecido. Sí, no tengo mucho que añadir. Perfecto. Pues vamos con otra pregunta de uno de los asistentes. Os la leo tal cual, que yo creo que está bien hilada y en esta no tengo que poner contexto. ¿Hasta qué punto habéis notado un mayor interés por parte de los medios? ¿Creéis que hay más interés también, a su vez, por parte de los ciudadanos en la defensa, o es algo también
es esa ventana, es ese boom artificial temporal, y los directivos de la industria son conscientes de la necesidad de comunicar más. Yo creo que eso ya lo habéis respondido. O sea, yo creo que las otras dos. Medios, ahora todos tienen una sección especial de defensa, todos. Los grandes, los pequeños, los medianos, y quien no la tiene le da igual porque te llama, porque como tiene que escribir de defensa, sí, la petición de información se ha duplicado o triplicado, eso es evidente. Otra cosa es que mi recomendación para los periodistas, si yo no soy periodista, es que a lo mejor hay que ser un pelín más innovador en lo que preguntan y en la forma que lo hacen, y tienen que profesionalizarse un poco más y no pedirme lo mismo tantas veces, ¿no? Pero bueno, probablemente es lo que es, ¿no? Pero sí, la atención es muy grande. Ciudadanos, nosotros tenemos un canal para recibir y a través del cual recibimos un montón de sugerencias, peticiones y de todo de ciudadanos, ¿no? Y ha crecido tanto que hemos tenido que dedicar un mediodía a una persona a que recoja y a que conteste, porque la idea no solamente, a lo mejor no podemos hacer nada, pero consiste en que esas peticiones no se queden sin respuesta, ¿no? Y son gente que pide las cosas más variopintas, ¿no? Te pide que quiera una maqueta. Bueno, pues lo siento, es que no vengo maquetas, ¿no? Hay cosas que sí que son y otras cosas que no tienen que ver, ¿no? Pero sí, la verdad es que la actividad ha crecido mucho. Yo querría decir que la actividad ha crecido mucho, porque también, digamos, que la sociedad lo demanda. Ayer o anteayer, hablando con un compañero del Grupo Z, me dijo, para que os hagáis un poco idea, de que ahora, cuando se publica una noticia de defensa, es de las que tiene más seguimiento en el periódico, con lo cual hay un interés grande por estos temas. En mi caso, que son satélites y es algo más especial, pues los resultados que tenemos son muy positivos. Cada vez que enviamos nota o información a los medios, esa noticia se convierte en una de las más leídas, ¿no?, del día. Entonces, bueno, pues esto nos da idea de que el sector atrae a la gente, a los lectores, y que debemos aprovechar el tirón pues para informar y conectar con la sociedad. Sí, yo solamente apuntar que sí hay mucho más interés, y una cuestión que a mí me parece muy positiva, aparte de que ese mayor interés que se percibe, creo que está en línea con el incremento del entendimiento y de la sensibilidad con el mundo de la seguridad y la defensa, es el amplísimo interés que han tenido las informaciones tecnológicas relacionadas con la defensa, ¿no? Que, bueno, pues la verdad que yo, o sea, me encuentro periodistas que digo, pero por favor, o sea, son ingenieros, o sea, son maravillosos. Nosotros lo llamamos frikis. Bueno, pues vamos bien de tiempo. Yo tengo alguna más, pero voy a pasar la última que me han pasado. Entiendo que viene de la parte que habéis comentado, que es un sector muy regularizado, en el cual al final vuestro cliente principal, pues como decíais, el 99% del negocio viene de un cliente, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cómo podéis hacer vuestro trabajo? ¿Cómo podéis comunicar si no tenéis el ok, por ejemplo, de vuestro cliente, o sin ese ok del cliente, que es difícil? Entiendo que lo que quieren decir es que ¿cómo podéis hacer vuestro trabajo si el 99% del negocio viene de un cliente? Pues explicándole al cliente que tenemos que hablar. Quiero decir, el cliente también es perfectamente consciente, ¿no?, de que el apoyo a los presupuestos y al sector depende de que lo contemos, de que lo expliquemos, y la cuestión está en respetarlas, por una parte, la parte puramente administrativa, los contratos tienen sus... Y es verdad que hay, bueno, mi mayor frustración es que consigamos y que me ha pasado, un contrato fenomenal y en el contrato diga usted tiene prohibido decir nada sobre el contrato. Pues claro, una frustración tremenda, ¿no?, porque no puedes explicarlo, todo esto que estamos hablando no lo puedes hacer, ¿no? Pero para eso nos contratan. Quiero decir, si no, no habría
comunicadores o periodistas. O sea, si el trabajo fuera fácil o fuera simplemente lo hiciera un robot, pues ya está, lo hubiera hecho un robot. Esto es un proceso de educación, es un proceso de información, es un proceso de buscar la manera de hacerlo correctamente, ¿no? Y cuando te sientas es posible hacerlo. A lo mejor hay un dato que no puedes, a lo mejor tienes que buscar el tiempo, luego tienes que trabajar. En ese sentido, los periodistas que siguen Defensa con una cierta regularidad entienden esto. O sea, ellos entienden que hay una serie de acuerdos previos sobre cosas que él admite que no vas a poder contarle, que probablemente uno que no vendría de este mundo pues diría, oye, yo te pregunto todo. Digo, bueno, pues tú pregúntame todo, pero que hay muchos temas que no te voy a poder contratar. Y no es que no quiera, es que hay determinadas restricciones, ¿no? Pero yo creo que cada vez se puede contar más, cada vez es más posible contarlo. También al nivel que necesita la gente, porque o sea, tú no vas a necesitar saber cuál es temas muy técnicos, ¿no? Por tanto, en lo que es la información general, yo creo que eso cada vez es más factible explicarlo, ¿no? También depende tú hablabas de que nosotros lo entendamos, porque a mí, si yo no entiendo, no sé contárselo, ¿no? Y si le pongo al ingeniero, el ingeniero le va a decir de tal manera que tampoco se va a entender, ¿no? No, yo creo que eso es una cuestión de trabajarlo, de buscar la manera de encontrar ese acuerdo y se encuentra. Otra cosa es conseguir el tiempo de nuestros mayores o de nuestros ingenieros, porque al final llega el periodista y dice, no, yo quiero ir a verlo. Y tú, a ver, el periodista es el director de comunicación de una empresa o el jefe de prensa de una empresa es un extraño, es un planeta extrañísimo, porque no está ni dentro de la empresa ni está afuera, está justo en el borde en el que se supone que toda la sociedad le contacta a él porque eres una de las puertas por las cuales la sociedad o los periodistas entran en la empresa, y dentro de la empresa estás en el borde para poder estar conectado con lo que hay. Pero una parte importante de mi trabajo es convencer a los míos que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer un viaje, y eso significa recursos y días, y qué día puedes, y no puedes, y no sé qué tal. Y entonces, si tú dices es complicado, no lo hago, pues no lo haces, no, o sea, ya está. Nadie te va a quitar el salario esa semana, pero ese es tu trabajo, permanentemente empujar dentro de tu organización y entender las necesidades de fuera, y a veces las puedes satisfacer, a veces no las puedes satisfacer, ¿no? Pero para eso estamos, o sea, ese es nuestro trabajo. Si no nos gustara hacer eso, tendríamos que hacer otra cosa. Al menos ese es mi planteamiento, no sé lo que pensáis vosotros. Yo estoy muy de acuerdo. No, yo estoy muy de acuerdo, no tengo mucho más que añadir. Aparte, creo que aún así, o sea, que en esa circunstancia el trabajo se hace, ¿no? Porque hay información todos los días y cada vez más, o sea que, bueno. Yo, estoy de acuerdo con mis compañeros, un último apunte. Yo creo que si sabes manejarte con la información, eliminando el material sensible, al final acabas dejando una información interesante, ¿no? Pues muchísimas gracias. La verdad es que tenemos que terminar y cuarto. Yo creo que vamos a ir dando finalización al acto para ir en tiempo, como le gusta a Daniel, y agradeceros muchísimo. Yo creo que ha sido un lujo escucharos. Yo he aprendido, yo no soy periodista ni de comunicación, y he aprendido mucho. O sea que gracias, gracias a los que nos habéis acompañado, gracias a los que habéis trasladado preguntas, gracias a la organización. En general, con su permiso, como se diría, pues nada, un placer.
Bueno, pues nada, estamos a punto de terminar ya el curso. El GEMAT está en camino y está a punto de llegar y bueno, a mí me gustaría terminar con 5 ideas y yo como periodista que soy también con algunos titulares que se han dicho aquí y antes de que empecemos hagamos la clausura con el GEMAT, pues me gustaría incidir en esas 5 ideas, ¿no? Esa primera, se ha dicho aquí una frase que creo que ha sido el general Torcal, no sé si quién lo ha dicho, que lo importante de la defensa es lo que protege la defensa. Para el gran público, cuando hablamos de defensa, a veces hablamos de algo lejano, técnico, que a veces es difícil de entender, pero en realidad estamos hablando de cuestiones muy importantes para nuestra vida. Estamos hablando de nuestra libertad, estamos hablando de nuestra forma de vida, de la seguridad de nuestras familias, de que haya paz en nuestras calles y por eso pues, lo importante de la defensa es lo que se protege con la defensa. Me ha gustado mucho también una frase que ha dicho el coronel Calvo, de una frase de Kennedy, de que hay que reparar el tejado cuando hace sol. Pues me parece muy interesante pues que cuando hay prosperidad, cuando las cosas van bien, cuando no hay conflictos, es cuando debemos invertir, cuando debemos mejorar, cuando debemos anticiparnos, porque si no vamos tarde. Y para eso, bueno, pues exige previsión, responsabilidad, mirada a largo plazo, como se ha hablado en las mesas, y por supuesto voluntad política, que eso es algo que por desgracia no siempre hay. En tercer lugar, la cultura de defensa debe construirse fundamentalmente en las aulas, ¿no? El general Torcal insistía mucho en eso, esa cultura de defensa o la conciencia de defensa debe nacer en las aulas, como ocurre en otros países, y está claro que la función principal de las Fuerzas Armadas es estar preparadas, lo mejor preparadas posibles para entrar en combate cuando sea preciso. Y esa labor de la cultura de defensa debe corresponder a muchos actores, pero fundamentalmente son las aulas donde debe emanar de ahí. Y en ese sentido, lo que hemos visto también, y se ha puesto de manifiesto en la última mesa, como las empresas del sector pues tienen que hacer un esfuerzo de comunicación, tienen que ponerse las pilas en ese sentido y bueno, como Rafael Moreno decía también que se percibía la industria como a veces opaca, pues esa cultura de transparencia que en otros ámbitos de la sociedad está presente, pues yo creo que cada vez más se va a exigir también a la industria de la defensa. En cuarto lugar, la comunicación es sin duda una herramienta estratégica para la defensa, lo es desde el punto de vista social, sin el cual pues ninguna política de defensa es sostenible si la opinión pública no la entiende, y por supuesto desde la dimensión operativa, ¿no? Hemos hablado de desinformación, hemos hablado de guerras híbridas, hemos hablado pues eso, de la zona gris, que nos afectan mucho más de lo que somos conscientes o que queremos ser conscientes y por tanto en este contexto comunicar bien pues es defenderse mejor, ¿no? Y me ha gustado mucho cuando Pilar decía también, Pilar Requena, que cuando hablamos de guerra híbrida no es solo Rusia, ¿no? Y en el caso de España pues lo vemos especialmente en el caso de Marruecos. Y en quinto lugar, yo creo, ya para terminar, el contexto actual creo que es una oportunidad para comunicar mejor la defensa. Creo que tenemos una oportunidad estratégica para darle un impulso pues, a la importancia de la comunicación en la defensa. La defensa ha vuelto al centro del debate político y, por tanto, yo creo que tenemos, como digo, pues ahora un desafío y una oportunidad para aprovecharlo, para coger ese balón y hacer verdaderamente, construir pues, un relato que sea compartido y consensuado y que ayude a conectar la defensa con los ciudadanos, ¿no? Que al final del día pues, repercutirá positivamente en todos nosotros. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nos han dicho que el GEMAT llega puntual, así que vamos a salir a recibirle y en unos minutos tenemos aquí al GEMAT y hacemos la clausura. Muchas gracias a todos.
más.